las personas, y este gato ya debería estar embalsamado por lo menos. Y entonces en la última novela ya como que inventé un cuento así como que Simenón dice que los gatos están destinados a vigilar a las personas, ¿eh? Y que cada persona tiene asignado, o sea, cada gato tiene asignado a algunas personas a las cuales tiene que cuidar y guiar, y por lo tanto él piensa estar al lado de Heredia hasta que en realidad fallezca Heredia y no él. Entonces por ahí hay como un juego, bueno, que está dentro de la fantasía que de pronto nos permite la literatura. Así que en ese sentido, yo creo que Simenón va a seguir hasta el final de la serie. Además que tengo unos amigos que me han ofrecido, me han amenazado si saco el gato de la novela, ¿no? No sé. Perfecto. Dentro de ese ámbito del gato, hay un autor, un teórico, Walter Benjamin, que habla sobre el concepto de flaner. Se supone que es un paseante en la ciudad, que ya lo mostraba Baudelaire o Edgar Allan Poe. Él va interpretando las cosas que ve en la ciudad, se adentra en el bosque de símbolos, tomando la cita de Baudelaire. Heredia Gato es un flaner que va interpretando como signos la ciudad donde camina, que es nuestra ciudad. Mira, justo ayer estuve en el Gabriela Mistral, había un seminario sobre Walter Benjamin y hablaban precisamente de este tema. Y bueno, y también hay gente que ha estudiado el tema de Heredia como el paciente, no como el flaner que tú mencionas. Y yo creo que sí, que hay en la actitud sobre todo de Heredia una actitud de recorrer la ciudad y de ir rescatando ciertos elementos de ello, rescatándolo con cierta perspectiva por un lado de recuperación de historias que están dando vuelta en la ciudad, y por otro lado con cierta intención de memoria, ¿no? de ir a través del relato, ir dejando ciertas huellas de una ciudad que de pronto desaparece, se transforma, deja de ser lo que podía ser en una época determinada. Y yo esa actitud de Heredia yo siempre hablo de Heredia no como paseante, pero sí como un testigo, ¿eh? Un testigo de la ciudad, del mundo que lo rodea, como alguien que de alguna manera se ha hecho el propósito de mirar, de observar, de registrar algunas cosas que acontecen en la ciudad y algunas personas de la ciudad, ¿no? Y esto para mí también tiene que ver con lo que yo creo es el gran tema de mi novela, que es el tema de la memoria, ¿eh? Hay por un lado, a través de las historias que cuento, bueno, un trabajo con la memoria social, con la memoria política del país, con la memoria de ciertos crímenes ocurridos en el país, pero también yo siento que hay y eso sí es tal vez una de las pocas cosas intencionales que he introducido en mi novela. Hay una actitud de hacer memoria también con la ciudad, una memoria urbana, una memoria de registro, de nombrar los espacios de una ciudad que de pronto, y sobre todo el barrio de Heredia, se convierte en algo más o menos fantasmal, ¿no? Y es tanto de pronto el cambio que se produce, que por ejemplo en una novela que seguramente aparezca a fin de este año, Heredia empieza a hablar de que él es un
es casi un habitante de una ciudad más bien fantasmal que concreta, ¿no? Que de alguna manera hay una ciudad que él mantiene y hace vivir en su memoria. Ramón, justo en la actividad que tuvimos en la mañana, el lanzamiento del libro Prisionero del Alba, el profesor de la Fuente, él destacaba este tema, el tema de la memoria y la vinculación entre palabra y memoria, la palabra poética y la memoria, y en este caso la palabra narrativa, que tú ahora dices hay un programa explícito ahí, una intención de que tus textos sean una memoria social de la ciudad, del país, etc. Ahora, ¿cómo se van articulando los contenidos de esta memoria? En el sentido, porque la memoria tiene distintos contenidos. El tema del tráfico de armas, el tema del tráfico de niños, qué sé yo. ¿Cómo se van articulando en tu obra? Se va, poco a poco, en esta trayectoria se fue armando una especie de programa en el cual tú te planteaste, voy a ir tratando este tema, como para de alguna manera dar un panorama más o menos completo desde la narrativa policial. No hay un programa inicial o que yo haya dicho en algún momento voy a escribir sobre determinados temas. Son más bien, de alguna manera, son temas con los que yo siento que de alguna manera me encuentro, o bien son temas que en algún momento me han preocupado. Entonces hay una primera etapa de las novelas de Heredia que obviamente son temas que yo tenía ahí, como quien dice, a quemarropa, que eran temas que me importaban mucho, que eran muy sensibles para el momento en que yo empiezo a escribir la saga, que es todo el tema de la dictadura, ¿no? Y dentro de eso, bueno, las primeras 4 o 5 novelas son, por decirlo así, un subciclo de novelas que tienen que ver con temas de derechos humanos, de detenidos desaparecidos, de detenciones, de crímenes que tenían una connotación política. Y después yo diría que se empieza a abrir otro subciclo que tendría que ver con lo que yo llamo más bien las carencias que pueda tener la sociedad chilena, cómo trabajar con temas que están como en la piel del país, que duelen y que no se solucionan, o que hacen que la sociedad chilena no sea todo lo armónica que uno quisiera. Y entonces ahí aparecen temas como la contaminación ambiental, el narcotráfico, el racismo de los chilenos, incluso los problemas de cómo interfiere esta sociedad de mercado en que vivimos en el mundo literario, en la novela El hombre que pregunta. Y bueno, el tema de los viejos en El segundo deseo, el maltrato que nuestra sociedad le da a muchos ancianos. Ya el nombre de los peruanos, en la última novela me metí como en el mundo de la hípica, y entonces es lo que yo llamo, y en la que voy a publicar este año hay un tema con el femicidio, a través de la investigación de un asesinato en serie de mujeres. Entonces para mí son temas que tienen que ver con esto que yo llamo carencias de nuestra sociedad, y muchas veces, bueno, me tropiezo con ello. Por ejemplo, la novela que estoy escribiendo ahora tiene que ver con la contaminación de ciertos pueblos pequeños a raíz de la actividad minera, sobre todo en el norte de Chile. Y eso se dio, digamos, el estallido inicial fue de una manera tan simple como estar en un encuentro en Francia de cultura chilena, y llegan un par de comuneros que eran del pueblo de Caimán en el norte de Chile. Los tipos llegan a exponer su situación,
cómo se le está acabando el tema agrícola, del sembrado y otras cosas. Y bueno, a medida que yo lo iba escuchando le decía, bueno, aquí hay una novela, ¿no? Y bueno, obviamente después seguí dándole vuelta ya solo y me puse a investigar y conversé con amigos periodistas, y ya como que fui reuniendo más materiales, pero un poco esto lo cuento porque de pronto los temas para la novela uno lo encuentra sin el aire, abre un diario, conversa con alguien, escucha a alguien y no es que no sé, a lo Balzac, digamos, que el tipo tenía una planificación estricta más o menos de cada tema que iba a tocar en su novela futura. Yo lo dejo más al azar, digamos, y que los temas vayan llegando más que pensar demasiado en lo que viene dentro de la saga, ¿no? Perfecto. Como ya hemos podido escuchar, hay dos temas que convergen mucho en su literatura, que es lo político-social, en el caso de la memoria, pero también está otra rama que es lo metaliterario. También puede haber una memoria metaliteraria. Yo respecto a eso, me imagino una pregunta que unificara las dos áreas, y es la siguiente. Si es que su literatura es una herramienta pedagógica para desengañar a sus lectores, para enseñarle a sus lectores, como en algún tiempo también lo hicieron algunas comunidades tortorianas y también lo hicieron las Tarrias. ¿Siente que su literatura puede ser una herramienta para desengañar al pueblo, teniendo en cuenta que es ficción? No, yo no, la verdad no le atribuyo ninguna intención pedagógica a mi novela, ¿no? Mi novela simplemente son historias que me he propuesto contar, que responden a la percepción que tengo yo sobre ciertos temas que tienen que ver con nuestro país, con nuestra sociedad, y están escritas bueno, primero para satisfacer un deseo que tiene que ver un poco con el sentido, no sé, de mi vida, que es de pronto el gusto de contar historias y el gusto también de escribir para proponerle historias a gente, a un lector hipotético que bien podría ser una persona o pueden ser muchas, pero sin segunda intención. O sea, yo le estoy dando al lector una historia y que la escribo desde mi mirada. Él la puede compartir, la puede cargar, la puede botar si quiere, hacer lo que quiera, pero no hay un afán ni pedagógico ni nada distinto a lo que sea hablar de mi tiempo, hablar de las cosas y proponer una historia con la esperanza que resulten atractivas para la persona que decida leerla, ¿no? Pero ¿qué hay de, por ejemplo, estoy pensando en el hombre que pregunta? Heredia es un lector, se puede decir que se maneja muy bien, es erudito, digamos. ¿Cómo se da ese diálogo con otros autores, por así decirlo, de la literatura universal? Hay un juego, no es un policía, es decir, ignorante del texto literario ni de los procedimientos de texto. Y eso hace que la novela como novela adquiera un interés también muy interesante, digamos, muy valioso para la academia. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, en el origen de esta saga, digamos, de Heredia, en el origen, digamos, no real, sino que dentro de la novela,
en alguna de estas historias se cuenta que Heredia había sido el autor, el verdadero autor, por lo menos del borrador de La ciudad está triste, que es la primera novela de la saga, que la había escrito él y que en algún momento se la entrega a un escriba X con la intención de que éste haga lo que quiera con ella. Eso, que en realidad no está contado en la primera novela, sino que mucho más adelante, plantea un poco la relación de Heredia con la literatura. Heredia es un personaje, bueno, claro, que tiene cierta educación, que tiene algunos años de estudio en la universidad, que es un buen lector, y según se desliza en algunos dichos por ahí, en algunas novelas, él también tiene algunas intenciones, ¿no? Literarias, ¿no? de escritura. Se habla por ahí de que ha escrito unos poemas y luego se habla de que ha escrito el borrador de la primera novela de la serie. Por lo tanto, al mismo tiempo que el personaje de novela es un personaje que está interesado o que le interesa el mundo literario, es un lector. Él suele decir que junto con coleccionar bares también colecciona citas literarias y las va recogiendo a partir de sus lecturas y las va utilizando cuando le parece conveniente. Bueno, desde luego ahí tal vez la principal, porque siempre a uno le preguntan, bueno, usted Heredia, ¿qué hay de Heredia en usted, etcétera? Bueno, yo creo que si hay algo que pueda unir, en este caso al autor de Carne y Hueso con su personaje, es precisamente este acercamiento a la literatura y este deseo de leer y de escribir. Y también bueno, en algún momento también como parte del juego, yo introduzco también al escriba como un personaje más de las novelas, ¿no? Un poco para seguir separando aguas entre el autor y el personaje. ¿Hay alguno, en tu experiencia personal, qué autores de la literatura policial universal o latinoamericana han sido importantes para ti? Esa es la primera parte. Y la segunda, ¿qué autores contemporáneos a ti te ofrecen el diálogo y la amistad que hay, un apoyo consistente? Sí, bueno, yo la verdad que no leo tanta novela policial como la gente imagina, ¿no? Soy lector de todo un poco, ¿no? De novelas no policiales, de historia, de poesía, etc. Y bueno, ahí desde luego cuando me metí en este cuento leí algunas cosas como las básicas, ¿no? Del género, Chandler, Simenon, que es uno de mis autores favoritos, lo cual es más o menos obvio. También me gusta mucho, incluso más que Chandler, otro americano que se llama Ross McDonald, Jim Thompson, un tipo que de pronto es medio despreciado, pero que a mí, no sé, me encanta, el Michael Pilian, que lo acusaban de ser muy violento, no sé. Y bueno, franceses como Leo Malet. Y bueno, una vez que me metí ya más a fondo, empecé a hurgar, quise saber qué pasaba con el género
Latinoamérica, leí algo de Vázquez Montalbán, y de lo que pasaba en México, ¿no? Paco Taibo, Ramírez Heredia. Y ahora escritores con los cuales me puedo sentir más próximo, con lo que de pronto en lo más inmediato, bueno, hay autores, por ejemplo hay un español que a mí me gusta muchísimo, me gusta leerlo todo el tiempo, que es Francisco González Ledesma. Tiene un personaje que se llama Méndez. Y bueno, hay, yo creo, hay una relación también con autores como Juan Sasturain, que es un argentino que a mí me gusta mucho, Fernando López, otro argentino. Creo, aparte de que somos amigos, y creo que tenemos como una postura bien similar, porque lo hemos conversado sobre el género con Leonardo Padura, el escritor cubano, que hoy en día debe ser uno de los máximos representantes del género en la lengua hispana. Y bueno, uno trata de estar un poco al día de algunas cosas que van apareciendo. Y lo que a mí siempre me ha parecido especial es que cuando yo empiezo a escribir esto de novela negra acá en Chile, uno tenía que andar explicando o contando qué diablo es la novela negra, ¿no? Contaban los periodistas, qué sé yo, que esta es una cosa sobre África, no sé. Entonces era, de alguna manera yo siento que en ese momento uno asumí como una doble marginalidad. Una era, bueno, tratar los temas que trato en las primeras novelas, que ya te ubicaba como en un margen de la sociedad, por decirlo de alguna manera, y otra era tomar un género que era absolutamente entre desconocido y despreciado en la literatura chilena. Entonces era como situarse con la creación de uno, casi, por decirlo así, en la línea no sé, de la cancha de fútbol, o sea, medio metro más y que te caías, ¿no? Algo así. Y eso sí fue como una cosa también bastante meditada, o una opción de pronto de escritura. Y de repente, bueno, por esas cosas empiezo a salir afuera, encuentros, festivales que se hacían en México, no sé, en Argentina, en otros lados, y me doy cuenta que sin que hubiera como una propuesta así generacional ni nada parecido, en casi todos los países de Latinoamérica había gente como de la generación mía, o algunos mayores, no sé, que estaban haciendo lo mismo, que era apropiarse de un género que ya tenía su tradición, como la novela policial y específicamente la novela negra, y adaptarla, cambiarle algunos de sus códigos, adaptarla a las realidades que se vivían, qué sé yo, en cada uno de sus países, México, Colombia, Argentina, etc. Y bueno, y eso también para mí fue bastante importante en el sentido de, bueno, en esta volada no estamos tan solos, ¿no? Ahí, de alguna manera, es un descubrimiento o es una idea que se le ocurrió a varios otros más, y hay ya un cuerpo de obras que tienen que ver con esto de crear una novela policial con color, con sabor, con acento latinoamericano, ¿no? ¿Hay alguien que a esta altura tenga alguna curiosidad, alguna pregunta que hacer antes de seguir con la... Sí, Iván. En algún momento se habló de la idea de Heredia como flaner, de interpretador, y yo pienso que Heredia de alguna forma interpreta la ciudad, ¿verdad?
esa interpretación es ociosa, pero de alguna forma él interviene en la sociedad porque él tiene el rol de detective. ¿Qué opinión le amerita esa idea de que justifica la ociosidad